El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Libro del Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a meditar en lo que dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Juan. Amén. Vamos a leerla todos. Espero que cada uno tenga su Biblia allí en su mano. Y dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el verso 11. Apocalipsis 13, del 11 en adelante. La versión que voy a leer es la Reina Valera de 2006. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Y ella hace que todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia o cuente el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es, en este capítulo 13, que se escribió aproximadamente entre el año 90-95, algunos colocan la autoría de este libro tan poderoso en el año 100 después de Cristo. Así que no tenemos una fecha precisa, sino más que todo una fecha aproximada. Por lo tanto, recibimos esa información y aceptamos el hecho de que no solamente es la última revelación sobrenatural que Dios le dio a la iglesia, es el último libro escrito para edificación de la iglesia, para conocimiento de los tiempos. Este libro lo escribió el apóstol Juan, el gran apóstol amado, el apóstol Juan. Lo escribió estando en la isla de Patmos, una isla muy cercana al Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias que en ese tiempo estaban en esa zona del Asia Menor, que hoy es Turquía. Este libro contiene
22 capítulos. De los 22 capítulos, hay uno que describe completamente el tiempo final de la tierra, incluso el tiempo en el que usted y yo ya no estaremos aquí. Ese tiempo debemos conocerlo, aunque nosotros no vamos a estar, para estar apercibidos de las señales. ¿Por qué? Porque en este tiempo descrito aquí por el Espíritu Santo al apóstol Juan, ya están consumadas en su máximo cenit todas las señales anunciadas anteriormente a los profetas y en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Por lo tanto, conocer esto me da luz de lo que está pasando en el mundo entero. Conocer todo lo que se está enseñando aquí y entender y saber que no todo el mundo lo va a entender. Pero vamos a hacer el esfuerzo por entenderlo, no porque seamos más inteligentes, sino porque el Espíritu Santo nos lo permite saber. ¿Por qué es tan importante saber lo que sucede ya en el tiempo final? Porque así yo entiendo muchas de las cosas que están sucediendo en mi vida, en mi familia, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el mundo. Como cristianos, nosotros tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que entender los tiempos. Conocer incluso los vocablos. Conocer qué está pasando en el mundo. Una encuesta que se realizó en Estados Unidos en el año 2003 por una firma cristiana cuyo énfasis es determinar cuál es el estado espiritual de la iglesia a nivel nacional en Estados Unidos. Esta encuesta determinó, escuche con atención, que el 90% de los cristianos, confesos cristianos, evangélicos, 90% de la población que se considera evangélica, que es aproximadamente casi la mitad de la población norteamericana en Estados Unidos. De esa población, aproximadamente un 50%, para redondear, ellos para ese tiempo dijeron que el 54% de la población norteamericana se confiesa cristiana evangélica. Bueno, de ese porcentaje, el 90% no tienen compromiso ni con Dios, obviamente, ni con su iglesia, ni con una fe. La fe, el testimonio de la fe. ¿Cómo son estos cristianos? Ellos son cristianos de nombre, pero son mundanos. Como los que describen algunas iglesias aquí, sobre todo la iglesia laodicense, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Esta era en la que estamos viviendo nos muestra una iglesia mundana, una iglesia que no reconoce la autoridad de Dios. Este es un cambio. Los autores de la encuesta, entre ellos aparece un personaje que todos conocemos, su apellido es Graham, así que sabemos que de alguna forma es familia del fallecido evangelista Billy Graham. Él dejó una familia bastante fuerte en la fe. Así que uno de los que dirige esta encuesta es él. Y él dice, la iglesia cristiana en Estados Unidos es una iglesia en su mayoría mundana. Y dicen ellos, también basándose en las opiniones de otros investigadores acerca del estado espiritual
tan triste en este país que hay motivos por los cuales ellos piensan que eso ha llegado a este punto tan crudo, tan triste, tan frío. Y entre estos motivos está la falta de interés de la iglesia por la doctrina sana. Falta de interés de la iglesia por la sana doctrina. ¿Qué es lo que a ellos les interesa más? Que Dios les resuelva sus problemas del hoy. Que Dios les ayude a pagar sus deudas, a guardar la vida, a no tener dificultades. Porque básicamente ellos piensan, si yo soy cristiano, a mí no me pasan cosas malas. Si yo soy cristiano, conmigo pues todo va bien porque yo soy cristiano y Dios me guarda. Pero ellos no cumplen su parte. Ellos son una iglesia mundana. Pueden salir del servicio directo a la discoteca, allá a parrandear, a tomar. Y dicen ellos, esto hace parte de mi libertad. Yo no tengo por qué esclavizarme. No tengo por qué vivir una vida ascética. Yo puedo disfrutar de la vida y ser un cristiano consagrado, entre comillas, obviamente. Esa es la forma en la que ellos entienden. Esto produjo una iglesia en su mayoría mundanos. Ellos creen que van para el cielo. Porque ellos dicen, si somos pecadores, ¿para qué guardarnos de pecar? ¿Qué ha producido todo esto? Una iglesia mundana. Nosotros, ahora vuelvo al punto de donde partí, nosotros tenemos que conocer los tiempos. ¿Por qué? Porque los investigadores de esta encuesta dicen, mucha gente en la iglesia estaba esperando que en Estados Unidos se desatara una especie de despertar espiritual en el tiempo final, como ya había pasado en otras oportunidades. Pero no. Cada vez hay más adultos menos consagrados. Cada vez hay más personas menos asistentes a la iglesia. Cada vez hay más gente que piensa que tener un compromiso con la iglesia local no es necesario. Y dicen ellos, el tiempo está cambiando. El tiempo, y cuando se habla de tiempo no se está hablando del cronos, se está hablando del kairos. El tiempo de Dios está cambiando. Se están dando fenómenos que no pensamos que iban a suceder. Por ejemplo, la libertad para el satanismo de levantar estatuas de Satanás en las plazas públicas, libertad para los satanistas de hacer cultos públicos, libertad para otras creencias. El satanismo, digamos, que es lo que muchos consideran lo peor, pero todo es malo. Todas estas creencias que no son basadas en la palabra de Dios y que no son basadas en la correcta y la sana doctrina, no son de Dios. De pronto lo peor que algunos consideran es el satanismo, pero todo lo que no glorifica al Señor Jesucristo es otra expresión de las tinieblas. Esto se está tomando los edificios públicos en Estados Unidos. Lo que está haciendo actualmente el presidente elegido el año pasado en Estados Unidos es tratando como de que Estados Unidos vuelva a ese fervor pentecostal en que Estados Unidos se fundó. Y que, por cierto, fue lo que permitió que Estados Unidos alcanzara una riqueza en todo sentido. Riqueza familiar, económica, como un país reconocido. Esta conducta del actual presidente, según los expertos y los que están encabezando los estudios sobre la vida espiritual de la iglesia evangélica en Estados Unidos, ellos dicen,
La gente cada vez más quiere saber menos de la iglesia. Ellos creen en Dios, pero no quieren saber de su iglesia. Así que ellos viven una fe a su manera, porque ellos no estudian la Biblia, no van a la iglesia, pero algunos creen en Dios. Otros ya se fueron por otros caminos, el islamismo, el ateísmo, etc. Y llega un presidente que está tratando de impulsar la fe nuevamente en el país. Dicen ellos, estas son cosas que no ayudan, dicen estos expertos, no lo estoy diciendo yo, que no ayudan, porque hay como una especie de resentimiento colectivo de las personas contra el mensaje que pregona, que condena el pecado, el mensaje que hace un llamado al arrepentimiento, porque ellos quieren que no se les condene el pecado. Están molestos con los predicadores que han condenado el pecado. Ellos quieren predicadores que no les mencionen, ni que les recuerden, ni que les afirmen que son personas que viven en pecado, que tienen que arrepentirse, que todos tenemos que arrepentirnos del pecado. No les gusta. Y eso se transmite. Hoy vemos los templos vacíos. ¿Cuáles templos están llenos? Y estoy usando como ejemplo lo que está pasando en el norte. Los templos llenos son los templos donde las predicaciones son completamente livianas. No hay compromiso. No tienes que ser fiel con tus diezmos, no tienes que ser fiel con tus ofrendas, no tienes que predicar el evangelio, no tienes que vivir una vida de integridad. Dios te recibe como eres. Esas iglesias sí se llenan. Usted las ha visto, usted sabe cuáles son. Entonces, estamos en la coyuntura de un cambio sin reversa. Hemos llegado a un punto en el camino de la fe en el mundo entero que no tiene reversa. No hay, según los expertos, no hay una esperanza sólida de que, bueno, vamos a volver a lo que estábamos al principio, vamos a volver a la fe. No, al contrario, los grupos islámicos han crecido. Los grupos ateos han crecido. Hay más personas que se declaran ateas ahora que antes. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Nosotros, nuestro país, es un país que se ha caracterizado por emular lo que ve en los países que se consideran desarrollados industrialmente. Ahora mismo el presidente de Estados Unidos prácticamente está aboliendo todo lo que es el wokismo, lo que es el despertar a una vida inmoral, básicamente eso es lo que es el wokismo, y está tratando de eliminar la ideología de género de las escuelas, de los edificios gubernamentales, etc. Pero ahora lo tenemos aquí en nuestro país. Y en nuestro país tenemos una persona que está siguiendo las directrices de las antiguas administraciones de estos países que defienden la ideología de género y no tienen a Dios en cuenta para nada. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos? Estamos llegando al punto donde ya no hay un retroceso. Estamos llegando al punto donde usted va a tener que tomar una decisión seria con respecto a la fe. Así es, una decisión radical con respecto a la fe. Porque es muy fácil seguir la corriente de este mundo para no tener dificultades.
Con esto quiero decirles algo más para que veamos nuestro primer punto. Habrá cosas a las que vamos a tener que negarnos. Yo personalmente lo he hecho. Mi esposo. Conozco a muchos hermanos que lo han hecho. ¿Negarnos a qué? Negarnos a participar de la corriente que la fe en este tiempo está desarrollando. Negarnos a ser parte del sistema de fe superficial que se está formando y que va a terminar ¿cómo? Con el pasaje que acabamos de leer. Tenemos que tomar una decisión radical. Quiero contar este pequeño testimonio. Hay unas personas que están muy impactadas por escuchar la interpretación de lo que es la iglesia de la Odisea en este tiempo. Están muy impactadas porque quieren agradar a Dios, pero no sabían cómo. Y se dieron cuenta de que realmente estamos viviendo el tiempo de la Odisea, el tiempo de la iglesia laodicense. Y es necesario que yo esté dispuesto, si es necesario, a padecer, pero por causa de creer y enseñar la palabra de Dios, no por andar metido en donde no me han llamado, en donde no está el Señor. Si vamos a padecer, que sea por causa de la palabra, hermano, y no por andar en la carne, no por andar pensando en soluciones que no vienen de parte del Señor. Así que, como estamos viviendo en un tiempo que es determinante, un tiempo que nos está diciendo que esto pronto va a llegar a su final, aunque haya gente que lo que quiere es que esto siga para acomodarse más porque ama mucho el mundo, vamos a mirar. Cuando Dios cambia los tiempos, que es lo que está sucediendo ahora, cuando Dios cambia los tiempos, ya Dios lo ha anunciado en su palabra. Voy a hablar aquí acerca de esta segunda bestia que está mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Dice la Biblia, como estos son los ministros que se están levantando, que la segunda bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero no tiene cuernos. El que tiene cuernos es el carnero. El carnero es el cordero adulto. Y si usted puede buscar en su casa cómo se ven los cuernos de un cordero. Esto da a entender de que es una persona que habla de Dios, pero habla como dragón. Dice aquí, habla como dragón. O sea, habla blasfemias contra Dios, contra el pueblo de Dios, y habla herejías, doctrina falsa. Dice algo aquí que es importante con respecto a este tiempo que ya está cambiando. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto indica que este falso profeta que está descrito aquí en Apocalipsis capítulo 11 tiene un lazo, tiene amistad, está unido a la política del momento. Está unido y participa de la política del momento. ¿Por qué? Porque el trabajo de esta segunda bestia que aparece aquí descrita en Apocalipsis 13:11 es impulsar a la primera bestia. Impulsar a la primera bestia. Entonces, una de las primeras características del cambio del tiempo es que los falsos profetas impulsan a los políticos
impulsan las líneas políticas que se van levantando. Esa es una de las primeras características de los últimos tiempos y de los falsos maestros. Por eso, cada vez vemos más personas que se confiesan en nuestra patria como cristianos, pero ellos están usando el evangelio para ser catapultados a la política. Y hay muchos. ¿Qué hace un falso profeta? Impulsa a la primera bestia. La primera bestia es un político. El anticristo es un gobernante mundial. ¿Qué hace entonces este falso ministro? Él es lo que hizo Juan el Bautista con Jesucristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino, llamando al arrepentimiento a toda la gente, para que Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, cuando llegara, ya el camino estuviera listo para que Él llegara. Eso es lo que hace el falso profeta. Entonces, una de las características de este tiempo final es que estos falsos profetas impulsan líderes políticos, aprueban leyes políticas que son antibíblicas y están a la merced de ellos. Espero que estemos entendiendo, porque de esto depende que nosotros podamos elegir, podamos votar cuando llegue el momento de votar, si es necesario. Nosotros oramos por los políticos, oramos por los gobernantes, pero como pastores no debemos participar activamente en política. ¿Por qué? Porque esa es una característica de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos ministros. ¿Por qué ellos hacen esto? Ellos hacen esto porque ellos piensan que así van a ayudar a la iglesia. Ellos hacen eso porque ellos piensan que de esa manera van a traer el reino de Dios a la tierra. Y les voy a decir, error. Eso no es así. ¿Quién va a traer el reino de Jesucristo a la tierra? ¿Quién lo va a traer? El mismo Señor Jesucristo. Fíjese, en el judaísmo, algunos activistas de lo que es el mesianismo y los movimientos sionistas, ellos dicen que ellos pueden hacer que el Mesías llegue lo más pronto posible, e incluso piensan que si construyen el tercer templo, que por cierto dicen que ya lo tienen prefabricado, ellos pueden acelerar la llegada del Mesías. Imagínense. ¿Acaso Dios necesita del hombre para llevar a cabo el cumplimiento de sus profecías? No, no es así. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios necesita nuestro corazón, necesita de nuestra obediencia. Yo debo saber identificar esto. ¿Por qué? Porque algunas personas en la iglesia se están dejando rascar el oído para escuchar predicadores, ministros falsos que les están diciendo que sus deseos, su concupiscencia, la pueden cumplir estando aquí. La Biblia dice que en el tiempo final se amontonarán maestros conforme a los deseos, a las codicias de aquellos que no quieren agradar al Señor y que están pasando dificultades. Mire, mucha gente está pasando dificultades, problemas familiares, problemas económicos. Claro que lo están haciendo. Y estas personas tienen que decidir, o yo sigo confiando en el Señor, aunque no pueda llevar a cabo mis deseos, mis anhelos, voy a seguir esperando en el Señor. O escucho la voz de estos predicadores que no me quieren llevar al cielo.
o no quieren que yo llegue al cielo. Ellos quieren que yo me quede en la tierra, que ame la tierra, que me siembre en la tierra y que no desee la segunda venida de Cristo en gloria. Ayer hablábamos de que el Señor nos advirtió, según Mateo capítulo 7, hablando acerca del hombre prudente y del hombre insensato. El Señor nos advirtió que si nosotros construimos nuestra casa sobre la roca, que es Él, entonces vamos a estar firmes, nuestra casa no va a caer. Pero ¿sabe qué? El Señor nos está diciendo, en tu casa va a haber lluvia, se te va a meter el agua por el techo, posiblemente se huele todo el techo. Eso va a pasar. No estés pensando como algunos están diciendo, bueno, ahora que estoy en Cristo se acabaron mis problemas, ahora que estoy en Cristo ya todo va a fluir, mejor dicho, sobre rieles. No. El Señor dice, sobre tu casa va a haber lluvia. Sobre tu casa. No dice bueno, tal vez, no. Vinieron ríos. Llegó la lluvia. Él lo está dando por sentado. Vinieron ríos. Dice, y soplaron vientos. Y golpearon contra. Hay un micrófono abierto, parece. O alguien quiere preguntar algo. Yo debo aceptar el hecho de que el día malo Dios puede permitir que llegue a mi familia. Pero ¿sabes qué? Al impío también le llega el día malo. El asunto es que el impío no tiene al Señor para afrontar el día malo. Nosotros sí tenemos al Señor. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado cuando llegue el día malo. ¿Por qué pasa esto? Hermano, porque en este mundo, el Dios de este mundo está actuando. El Dios con D minúscula está trabajando en contra de nosotros. Por eso tú no puedes dormirte, tienes que vivir alerta, tienes que mantenerte en vigilia. Tienes que estar atento a lo que está pasando. No puedes pretender que todo el tiempo va a haber paraíso, delicia. Va a haber momentos difíciles. Y no porque hayas hecho algo malo, sino porque pasó, sucedió. Y todo porque estamos en un mundo que está gobernado con el permiso de Dios, está gobernado por el maligno. ¿No dice la Biblia que el león, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar? Pues a veces parece que encuentra a alguien y lo devora. Si no fuera así, todo el que llega a la iglesia se quedara en la iglesia, creciera en la iglesia y terminara sirviéndole al Señor. Pero no es así. Vemos que mucha gente llega a la iglesia y cuando llega la hora de la prueba, cuando llega la lluvia, cuando llegan los vientos, la tempestad, se van. Mucha gente está en la iglesia detrás de un milagro. Por eso es la enseñanza, por eso es la advertencia, porque sí hay profetas que prometen que el milagro se va a llevar a cabo. Ahora, nuestro segundo punto, si el primero con respecto al cambio de estos tiempos es que los falsos profetas, los falsos ministros de este tiempo han hecho amistad con la política y han metido la política en las iglesias y viceversa. Las iglesias se han metido en política. Ministros que han dejado el púlpito para predicar desde lugares donde deben estar otras personas. La segunda característica es que estos falsos ministros, observe lo que hacen. Dice, hace grande, verso 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 13.
hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Qué tremendo! No dejo de asombrarme por ver hasta dónde puede llegar la falsedad de un ministro que viene del infierno. Estos falsos ministros hacen grandes señales. ¿Cuál es el objetivo? Mírelo ahí, verso 14. ¿Cuál es el objetivo de estas grandes señales? Mírelo. Ahora dígalo usted en voz alta. Engañar a los habitantes de la tierra. Engañar, engañar. No te dejes engañar. Ten cuidado. Porque donde suenan campanas de milagros, no siempre es Dios el que está haciendo los milagros. Aunque Dios puede hacer milagros. Y milagros poderosos. Amén. Pero debes tener cuidado. ¿Por qué? Los falsos obreros, los falsos profetas y falsos ministros pueden operar milagros. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite. Aquí también lo dice el pasaje. Se le permite hacer milagros, prodigios, maravillas, para que los que no son de Dios salgan de donde se está predicando la sana doctrina y lleguen allá donde les van a solucionar la vida. Esa es la segunda característica de los falsos profetas, falsos ministros del último tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, si nosotros tenemos la convicción de que estamos recibiendo sana doctrina, que estamos leyendo la Biblia, que estamos en ayuno, que estamos en vigilia, que estamos atentos a hablarle del Evangelio al que no lo conoce, la misericordia de Dios te alcanzó. La misericordia de Dios llegó a ti. Y gózate, regocíjate en el Señor. Alégrate porque el Señor ha extendido su brazo y te sostiene. El Señor ha dado tu provisión. ¿Cuál es la meta del Señor? La meta del Señor no es que tú seas rico, millonario, aunque eso puede darse si Dios así lo quiere. La meta del Señor es que tú seas salvo. La meta del Señor es que no te condenes, que tú permanezcas fiel. La meta del Señor es que el día que tengas que presentarte delante de Él, lo hagas como un hijo suyo, no como una persona condenada al fuego eterno. Si un trabajo te niega la posibilidad, te niega la oportunidad de glorificar a Dios, de crecer espiritualmente, ese trabajo no viene de Dios. Te aconsejo que dobles rodillas, llegues delante del Señor y le digas: Señor, dame la oportunidad de tener un buen trabajo, donde yo pueda proveer a mi familia, pero sobre todo, todos podamos adorarte a ti, buscar de ti, crecer espiritualmente. Hay gente que no ha tenido esto en cuenta y piensa que el Señor es parte de su vida, pero no su vida. Es diferente decir Jesús hace parte de mi vida a decir Jesús es mi vida. Entonces, como ellos no piensan que Jesús lo es todo en su vida, ellos no le dedican todo. No lo aman con todas sus fuerzas, no le obedecen con todo su ser, no lo tienen en sus pensamientos, sino el domingo toca, el miércoles toca y tal día toca. Entonces no lo tienen como todo su ser. Por lo tanto, si yo consigo un buen trabajo, no importa que me saque de la iglesia, tengo un buen trabajo. Qué forma de dejarse engañar
tan infantil. Si yo pongo en balanza la vida eterna con los 20, 30, 50 años que me quedan aquí en la tierra, ¿qué será de mayor peso? ¿Qué será más importante? Por lo tanto, todo lo que es fuente de ingreso para mí, para mi familia, no debe ser la forma como el diablo me mate la fe y me saque de la iglesia. Mi trabajo debe honrar al Señor, no al faraón. Ahora, es posible que una persona, por tener un trabajo que le asfixia, que le saca de la iglesia, que le aleja de la fe, es posible que esta persona pierda su salvación. ¿Qué cree usted? Le voy a decir, sí, claro, porque con el paso de los días, la persona se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, pasan los meses y llega un momento en que lo que antes veía como el todo en su vida, como una necesidad, ya no lo ve tan importante. Ese es el peligro de dejar de asistir a la iglesia, es el peligro de dejar de congregarse. Ver que ya no es tan importante, ver que ya no es tan necesario. Bueno, vamos en Semana Santa, vamos en Navidad, y poco a poco se enfría y comienza a tomar decisiones ya no guiado por el Señor, sino acomodando todo de acuerdo a su estadía, su trabajo, de acuerdo a la opinión de otros. Ya la opinión de Dios es un poco exagerada. Así es como la iglesia en Estados Unidos llegó a un punto en el que ya congregarse no es necesario. Mucha gente se va allá buscando una oportunidad de trabajo, pero no encuentra una oportunidad de trabajo, encuentra 3. Duerme 4 horas, el resto trabaja. ¿Qué vida espiritual va a poder cultivar? Ninguna. ¿Qué vida espiritual le va a poder dar a su familia? Ninguna. ¿Por qué? Porque su Dios es el trabajo. Es increíble que hay personas en este país que tienen 3 empleos y vuelan de uno al otro de una rapidez, llegan a dormir, ellos no quieren saber nada de la fe. Satanás tiene sus formas de atrapar a la gente y funciona. ¿De qué sirve? Mire, hay gente en el infierno en este momento que se condenó habiendo sido salvos una vez. Fueron salvos, pero pensaron que la doctrina de la salvación, siempre salvos, salvo, siempre salvo, era verdad. Y no, no es verdad. Sí se puede perder la salvación. Una persona, después de haber alcanzado la salvación, puede perderse. Si se enfría, si llega el momento en que ya Cristo no es importante, puede pasar un mes o un año, 2 meses o 2 años. Puede pasar incluso más tiempo. Hoy se perdieron. ¿Y sabe cuál es el lamento de ellos? La Biblia lo ilustra con el gusano que nunca muere. Ese remordimiento de conciencia todo el tiempo allí en ese lugar de tormento. Yo conocí a Jesucristo y lo abandoné. Yo conocí la verdad y me salí. Yo conocí la iglesia de Jesucristo y decidí abandonar la iglesia. Yo conocí el poder de Dios y lo cambié por la mentira. Ese es el gusano que nunca muere. Ese es el gusano que nunca muere. Siempre está allí dando vuelta entre las personas que se condenaron. Cambiaron la salvación por un plato de lentejas. Mucho cuidado, hermano.
Mucho cuidado. Estos falsos ministros, recapitulamos. Primero, ellos están en la política, participan activamente de la política, defienden estos políticos. Yo creo que hay políticos buenas personas. Aquí retomando el tema del primer punto. Pero son muy pocos. Solo Dios conoce los corazones. Pero las noticias alertan mucho con respecto a esto. Los milagros. Vea, mi hermano, si usted necesita un milagro de parte del Señor, pídaselo. Y si Dios no quiere, ¿qué vas a hacer? Y si Dios no te da el milagro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Abandonar al Señor por el hecho de no haberte concedido un milagro? Es muy posible que precisamente concederte ese milagro no te vaya a caer bien. Así que al Señor le conviene más que estemos humildes, sencillos y no soberbios, altivos y lejos de Él. Dios es sabio. Mire, a las personas les enseñamos, a los hermanos les enseñamos a hacer el voto. Haga un voto. ¿Crees que Dios puede darte ese milagro? ¿Puede concederte el milagro? Haga un voto. ¿Usted cree que Dios puede indicarle? Haga un voto. ¿No quieres hacer el voto? Pídele al Señor sin hacer el voto. Pero no trates de torcer el brazo del Señor. Una persona asistía a su iglesia y se le presentó un problema en su familia. Uno de los miembros de la familia resultó con una enfermedad terrible. Terrible la enfermedad. Era un hijo. Y esta persona me decía, pastora, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, bueno, vamos a ayunar. Ayunamos. Haz un voto. Hizo el voto. Oremos. Hagamos vigilia. Hicimos vigilia. Ahí estuvimos. Señor, atiende, Padre, pero que se haga tu voluntad. Yo sé que a esta familia no le gustaba mucho cuando yo decía, Señor, pero que se haga tu voluntad. Pero si la voluntad de Dios es que estemos sanos, pues la voluntad con Job también fue que se enfermara. Así que mucho cuidado con tratar de poner palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Así que pasó un tiempo, aproximadamente 8 meses, tal vez un año, y no pasó nada. Allí estaba la enfermedad, siempre esta madre desconsolada, porque no pensó que esto podía tocar su hogar. Después de un tiempo me dice, pastora, me invitaron a un lugar porque estuve hablando con alguien y me dijo, mira, acá oran por los enfermos y el Señor los sana. Así que yo voy a estar allá, pastora. Yo le dije, bueno, si eso es lo que crees que tienes que hacer, vaya. Estuvo allá, se fue con su familia, comenzó a congregarse allá. Allá le dijeron, usted tiene que ir a un encuentro. No estoy en contra de los encuentros, al contrario, nosotros también creemos que los retiros espirituales son necesarios para la iglesia. Pero en este encuentro iban a llevar a ciertas personas y había algunas prácticas que no voy a mencionar, pero bueno, creo que son unas prácticas que no son correctas. Bueno, pero ella en su desespero llevó a su familia allá. Allá estuvieron aproximadamente un mes. Los llevaron a un encuentro de 3 días. En ese encuentro tomaron al muchacho, le untaron aceite, oraron, reprendieron espíritu de esto, porque le dijeron, mira, eso es un espíritu de esto. Después le dijeron, eso es un espíritu de lo otro. Después le dijeron, es que el muchacho está endemoniado, por eso fue que se enfermó. Reprendieron demonios, no pasó nada.
Para resumir la historia, que es larga, y hacerla corta, esta mujer terminó lejos de la iglesia, frustrada, triste, incluyendo a toda su familia. No hubo sanidad, no hubo milagro. Qué triste, ¿verdad? ¿Acaso Dios no es Dios de cerca y Dios de lejos? O sea, Dios no te va a sanar en tu iglesia, sino en otra iglesia. Dios no puede aquí, pero sí puede allá. Ten cuidado, porque esos ofrecimientos van a llegar. Yo misma le he dicho a algunos hermanos, bueno, esta situación, te invito, vamos a tal iglesia, vamos a hablar con el pastor tal. Yo misma le he dicho a algunos hermanos así. Y hemos ido y el pastor ha orado por el hermano, la hermana en X situación. O hacemos algo, vamos a invitar a este siervo de Dios, a esta sierva de Dios, para que esté con nosotros. Y yo le digo a los hermanos, venga, participe del servicio porque hay un invitado especial al que Dios usa de esta forma. Algunos van, otros no van. ¿Cuál es el punto central de lo que estoy tocando aquí? No te dejes engañar por el enemigo con un milagro. No te dejes engañar. ¿Cuál es la siguiente característica de los ministros del último tiempo? Los ministros del tiempo en el que ya no hay reversa. Porque es que este falso ministro que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 13 es la condensación de todos los falsos profetas, todos los falsos maestros. Es la revelación máxima de todo lo falso en doctrina, en fe. Dice aquí el texto bíblico, entre las características, ya vimos la primera, vimos la segunda, dice, verso 15, también le fue permitido, verso 14, vamos al 14, Marcos, por favor, el 14, eso es. Dice así, engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen. Ojo con esto, hacer una imagen en honor a la bestia, en honor a la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Observe, verso 15. También le fue permitido, miren la expresión, y se le permitió. Le fue permitido. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciere que fueran muertos, oiga, todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Todos los que no adoren la imagen de la bestia. Un falso profeta del último tiempo invita a la idolatría. Llama a la idolatría, al fetichismo, a la hechicería, a la brujería. Mucho cuidado. A ver, alguien llegó a una iglesia y dijo, yo soy profeta de Dios. Yo soy profeta de Dios. Así dijo. Era su primera vez que llegaba de visita a esta iglesia. Cuando él dice así, algunos hermanos de esos que les gusta perseguir los profetas a ver qué me dice el Señor, como las personas que buscan el horóscopo en el periódico, porque ellos no se siguen por la palabra, sino por las visiones, por las profecías. Y aclaro que creemos en visiones y creemos en profecías. Tenemos profetas entre nosotros, pero son profetas de Dios, profetas llenos del Espíritu Santo.
que estudian la palabra de Dios. Este profeta llegó a la iglesia y de entrada dijo, yo soy profeta de Dios. Aquellos que están detrás de estas personas se les acercaron. Y bueno, él asistió y como que quería protagonismo, quería que lo notaran. Yo soy profeta! Tenía un letrero grande aquí en la frente que decía, soy profeta, por favor, úsenme. Bueno, el pastor de esa iglesia, muy prudentemente, le dijo, muy bien, gracias por estar aquí. Le invito a que entre al primer nivel de doctrina que tenemos en la iglesia. ¿Qué creen que dijo el profeta? No. Yo soy profeta. Yo vengo a colaborar con ustedes. Yo no vengo a ser formado en doctrina porque ya yo tengo doctrina. Yo vengo a colaborarles, ayudarles a ustedes. ¿Qué quieren que les profetice? Estoy aquí parafraseando más o menos el mensaje que este profeta le dijo a ese pastor. Pasaron los días. El profeta no volvió más porque lo primero que le dijo el pastor fue, usted tiene que sentarse en la clase de doctrina. Habían varios niveles de doctrina en esa iglesia, muy bien formada. Y llegaron unas personas a la iglesia después que el profeta dejó de ir a la iglesia. Asistió aproximadamente como por un mes. Y las personas le dijeron al pastor, pastor, hemos recibido palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios han recibido? El Señor nos dijo cosas personales de ellos. Y el pastor les dice, ¿y ustedes por qué están tan seguros que Dios les habló? Sí, porque es que Dios nos habló a través de un profeta. El pastor trató de decirles que Dios no va contra su palabra. Entre las cosas que ellos tenían que hacer supuestamente era darles una ofrenda al profeta que les había profetizado. Pero ¿quién es el profeta? El profeta que días antes había visitado esa iglesia. Y siguió visitándolos. ¿Qué puede hacer un pastor que está tratando de guiar al rebaño en estas circunstancias? Lo único que puede hacer es seguir predicando la sana doctrina y esperar hasta que los que están aceptando bajo su techo a un falso profeta sufran las consecuencias de no oír la voz del pastor, de no aceptar el mensaje de la palabra de Dios, sino querer buscar atajos para lo que Dios supuestamente ellos quiera decirles. Estas personas terminaron muy emproblemados. Entre las cosas que ellos padecieron fue que se endeudaron buscando dineros para pagarle los dones a este falso profeta y terminaron teniendo problemas los esposos por causa del profeta, porque el profeta comenzó con insinuaciones sensuales hacia la dama y pidiendo ya cosas muy costosas. Ella se endeudó a escondidas del esposo para cumplir con el profeta. Bueno, es una historia larga que voy a terminar aquí. Tenga cuidado porque en este tiempo final, en medio de alguna crisis o situación difícil que tú estés viviendo, te puede llegar a la casa un falso profeta ofreciéndote lo que tú quieres escuchar. Dios no trabaja así. La autoridad en Dios fluye en orden. Dios Él es quien establece los parámetros de lo que es la verdadera autoridad. Y cuando Dios la establece en orden. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas, hijos de este falso profeta de Apocalipsis 13, invitan a la idolatría, al fetichismo. Entonces, en la casa de una persona que ya es cristiana,
tienes un entierro en la terraza, tienes un entierro en el patio, tienes que hacer esto y te cobro tanto por sacar el entierro. Tienes esto, mira, tienes aquello. Tienes que pagar tanto. Y la persona incluso comienza a comprar los fetiches. El aceite traído de allá, el aceite por el que oró tal ministro. ¿Por qué? Ahora, es posible que incluso Dios permita, porque es que Dios es el que lo permite. Mira, aquí dice, se le permitió. ¿Quién es el que permite que un falso profeta haga milagros? Dios. ¿Por qué Dios permite que un falso profeta haga milagros? Dios lo permite para sacar lo que hay en el corazón de nosotros. Para que la gente se dé cuenta. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es Dios quien da el permiso. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dice, mi doctrina no es mía. El que oye mi palabra, Juan 7:17 dice así, el que oye mi palabra, el que oye mi doctrina, dependiendo de lo que hay en su corazón, este es un paréntesis que yo le agrego allí para que podamos entender, reconocerá si la doctrina que está escuchando es de Dios o no. Si en tu corazón el anhelo que hay es de cumplir tus deseos personales y llegas a la iglesia o buscas a un profeta buscando esto, te vas a estrellar. Lo que genuinamente debe haber en tu corazón, haya lluvias, haya ríos, haya tempestades, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Esa debe ser tu meta en la fe. Para que cuando lleguen, porque van a llegar, el apóstol Pablo se despidió de la iglesia en Éfeso con un dolor, porque él decía, yo sé que van a llegar falsos profetas y engañarán de ustedes a algunos. Dios le dijo al apóstol Pablo, que también era profeta, van a llegar falsos maestros, falsos profetas, y engañarán del rebaño a algunos. Le estoy advirtiendo por medio de la palabra escrita que tengamos cuidado, porque estas son características que de pronto tú no las ves a primera vista. Dale tiempo. Tú no puedes aceptar en tu casa a una persona, abrirle las puertas de tu casa a una persona porque diga que es profeta. No puedes aceptar si no lo conoces, si no está recomendado por tu pastor. Debes tener siempre la precaución. Ahora, dice el Espíritu Santo en la palabra de Dios, si aún nuestro corazón no nos reprocha, no nos reprende, tenemos la palabra escrita. Tienes que saber identificar un falso profeta, un falso pastor, un falso ministro, porque está aquí en la palabra de Dios. Al principio será muy carismático. Al principio tal vez te dé una muestra gratis. ¿A qué le llamo muestra gratis? Un milagro inicial. Para que caigas. Porque la meta de estos espíritus que trabajan a través de estos profetas es impedir que seas salvo. Esa es la meta final. Así que Dios tiene la solución para esa situación. Ajústate a la voluntad de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que es la voluntad de Dios? ¿Cómo dice que es? Es buena. Agradable y perfecta. Es perfecta, agradable. Sí es. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, aunque a mí no me agrade mucho. Hay situaciones
Como por ejemplo, el profeta Ezequiel fue llevado en espíritu desde donde estaba cautivo hasta Jerusalén. Dice la Biblia que él iba en amargura de espíritu. Pero a pesar de que iba en amargura de espíritu, él se dejó llevar. Porque él sabía que lo que Dios le iba a mostrar era terrible. La condición del pueblo de Israel era muy grave. Así que él sabía que la voluntad de Dios en ese momento no era agradable, pero era la voluntad de Dios y él la iba a aceptar. María, la madre de Jesús, mire, esas palabras, qué palabras tan asombrosas. Una mujer virgen, comprometida para casarse, una mujer pura. Y mire lo que le dice al ángel cuando el ángel le habla de la misión a la que la está embarcando. Hágase con su sierva la voluntad del Señor. Hágase conmigo conforme a su voluntad. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su voluntad. No importa que la voluntad del Señor sea incómoda. Porque yo no soy de este mundo. Es muy fácil acomodarse a este mundo y que todos te aplaudan. Es muy fácil. Es agradable. Pero en muchas ocasiones vamos a tener que aceptar la perfecta voluntad de Dios que no sea tan agradable. Apocalipsis capítulo 13, del 11 en adelante, te está dando la visión. Quiero terminar con este último punto. El último punto de los profetas del último tiempo. Dice aquí en los versículo 18, porque ya se nos está acabando el tiempo. Versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Aquí hay sabiduría. Podríamos leerlo desde el verso 17. Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia. Porque es el falso profeta el que marca a las personas, o el que va a marcar a las personas en ese tiempo para que nadie pueda ni comprar ni vender. Es el falso profeta. Comercial. No la bestia que está descrita en los primeros versículos. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Qué quiere decir eso? No todo el mundo es capaz de discernir a un falso profeta, a un falso maestro. No todo el mundo. Si yo pregunto, ¿qué necesita una persona para poder discernir a un falso maestro, un falso ministro del Evangelio? Dice aquí. Conocer la palabra. Conocer la palabra. El que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuente. El que tiene entendimiento, cuente. Y no todo el mundo lo tiene. Lamentablemente hay gente que prefiere esperar que otro le explique o que las cosas pasen por inercia. Pero no descubrir. Tienes que confrontarte a ti mismo con la palabra de Dios. Tienes que ponerle atención a la doctrina, a los idiomas originales, porque para poder entender este versículo necesitas conocer las letras iniciales, originales, en que se escribió este pasaje. Y no fue en español, ni tampoco en inglés.
o en griego. Las letras que están descritas allí ni siquiera son griegas, son árabes o islámicas. Básicamente, la expresión que aparece allí en un idioma diferente es el pueblo que adora en el nombre de Alá. Voy a dejar allí la incógnita para que cada uno siga escarbando. Pero para eso yo necesito conocer el idioma original. Y necesito algo muy importante. Que el Espíritu Santo me ilumine. Y Él está dispuesto a hacerlo, mis hermanos. Es cuestión de darle el espacio. Es cuestión de querer. Necesitas estudiar la Biblia, necesitas estudiar la sana doctrina, porque hemos llegado al tiempo final de este tiempo, de esta era. Así que los falsos profetas van a aumentar. No es mi deseo, es lo que dice la Biblia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.